Buenas noches, una nueva edición de Grano del Sistema. Recuerden que entre los comentarios están los links de Libre TV, Bichuchi y Rumble del programa El Grano del Sistema 496, el retorno al 76, se los recomiendo. Y el tercer ojo, pasaporte sanitario, las pelotas. Y que en los textos de los programas los pueden ver en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Entre el 8 de diciembre y el 8 de enero ingresaron al blog 2.946 personas, lo que sostiene que se está revirtiendo esa tendencia a la baja que comenzó en octubre pasado. Ya estamos cerca de septiembre de 2020, que fue uno de los picos más altos. A mí me están tapando con la información 15 horas por día en la computadora y me vuelvo loco para armar los programas. Queda fuera 3 veces lo que hay dentro. Bueno, vamos a hablar de Kazajistán, la trama secreta. El planeta pende de un hilo. A medida que se disipa la niebla, el panorama se hace más espeluznante. Todo tiene que ver con todo. En primer lugar, tenemos que prestar atención al bochinche del secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, que está alzando la voz con que Rusia en realidad está invadiendo Kazajistán. Se lamenta de que porque ese país buscó ayuda en Rusia ante los últimos acontecimientos, pero ignorando a la vez la existencia de un tratado de seguridad colectiva firmado en la región. Llama la atención que con la intervención oficial rusa se encabezó la participación de un comando especial llamado Alfa. Esto molestó especialmente a Estados Unidos, ya que esa unidad sostiene un empleo específico: guerra bacteriológica. La viceministra de Defensa rusa, Tatyana Chernosova, pide directamente bajo sus órdenes a ese grupo, Alfa, y ordenó la ocupación del Centro Científico para Cuarentenas y Enfermedades Zoonóticas, laboratorio biológico financiado por el Pentágono en Kazajistán. El nudo de la cuestión es que se sospecha que fue el lugar donde se creó y desde el cual probablemente se despertó el COVID en China, para culpar a esta última. Teoría de relieves complotista, si no hubieran generado una declaración del gobierno chino. Si el gobierno chino fuera realmente tan insidioso para lanzar un virus cultivado artificialmente de un laboratorio, ¿por qué lo haría en su territorio con sus 1.400 millones de personas y con tan alta densidad de población? En realidad, en lugar de la dictadura comunista, una respuesta podría aventurar yo. No les importa un comino su población. Históricamente siempre han sacrificado el recurso más abundante, su gente. Nunca les importa un carajo su gente. Así que lo que dijo el Beijing. Los primeros cruces en plena tensión kazaca entre el gobierno y Rusia se concentraron en saber si las fuerzas insurgentes se habían apoderado del laboratorio, visto que muchos agentes de policía, militares y del servicio secreto que se ocupaban de la seguridad de este fueron asesinados. Fue montado en 2017 cerca de Almaty para estudiar infecciones particularmente peligrosas de a toda velocidad y que habría en ese entonces accidentalmente producido una fuga de patógenos peligrosos. Este hecho siempre fue negado por el gobierno kazajo. La agencia TASS rusa informaba de que había sido tomado y que la manipulación de agentes patógenos en forma irresponsable podía generar una tragedia, desconociendo si eran manos de insurgentes o del grupo Alfa. Ya en 2020, Kazajistán había negado que la utilización del laboratorio fuera para la creación de agentes peligrosos y que se dedicaba solo al estudio. Rusia le preguntó al gobierno kazajo si esos laboratorios que se habían dentro de la órbita militar estaba o no protegido y por quién. Al Ministerio de Salud kazajo le preguntaron eso. ¿Quién protege ese lugar, visto que los cuerpos sin vida de los agentes están por todos lados? Hay 2,5 millones de ciudadanos en esa ciudad y han perdido el control del laboratorio. Eso movilizó a la unidad Alfa directamente a recuperar las instalaciones y por eso la prensa inició a asegurar una invasión rusa. El problema para Estados Unidos es que la cocina está en manos rusas y el pastel COVID puede ser revelado. No se descarta que tomen posesión del otro Laboratorio Nacional de Infecciones Peligrosas de Gabardexix, en la región de Xambul. Se sabe que los americanos tienen en total 6 laboratorios en todo el país, sumados a los 35 en Ucrania, todos alrededor de las fronteras rusas. Todos dependen de y son administrados por la Agencia de Reducción de Amenazas del Departamento de Armas de Destrucción Masiva, DTRA, en la Embajada de Estados Unidos en Nur Sultán, financiada con $400 millones.
DPRA asignó subvenciones para el estudio de la brucelosis, fiebre hemorragia de Crimea, Congo, e incluso el alfa coronavirus que jamás se había registrado en una república. O sea, fueron a estudiar ballenas al Sahara. A ojos de cualquier persona despierta parecería una plataforma de estudio de un teatro de guerra. Así es que no sabemos si en Kazajistán hay ya una o podría empezar. En mayo de 2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Kazajistán negó categóricamente la presencia de investigadores militares americanos en las instalaciones. Recientemente, y bajo las circunstancias golpistas insurgentes que le regalaron sus amigos al estilo Turquía, admitió que estuvieron solo militares en Almaty, pero que lo habían abandonado diciendo que se continuaron trabajos en Corea del Sur. Extraño este retroceso temporal kazaco después de haber dormido con el escorpión. Ante la evidencia de que Rusia está rodeada de centros biológicos de experimentación peligrosa, el OTSC, Consejo de Seguridad de las Naciones de la región, ordenó la creación de un Consejo Coordinado de Seguridad Biológica Colectiva para vigilar dichas actividades en esa área. En 2025 estaba prevista en la región de Dakhsambul la construcción de una nueva planta especial de almacenamiento subterráneo de cepas especialmente peligrosas. Al momento, las tropas de la estructura que tomó la decisión sobre la nueva política en el campo de la bioseguridad ya están en Kazajistán, ya que las autoridades locales no pueden tomar decisiones correctas. Uno de estos laboratorios está en Alma-Ata, donde se desarrollaron las batallas más intensas y donde los militantes penetraron efectivamente en los laboratorios. Se teme la fuga de cepas peligrosas. Primero teníamos monos jugando con misiles nucleares y ahora pasamos a otra amenaza mortal para la humanidad entera en el carrusel de los dementes. ¿Lo solucionará la política con esos bolsillos hambrientos como tiburones de billetes? ¿No son estas bases militares ilegales extraterritoriales? ¿Habilitaría esta evidencia a las naciones de la región a iniciar una purga en el resto de los otros países de este tipo de instalaciones? ¿Y las Naciones Unidas? Igor Nikulin, ex miembro de la Comisión de Armas Químicas y Biológicas de la ONU, dice haber informado repetidamente de esta violación por parte de Estados Unidos ante la entidad. Hice hace 2 años un informe para el Centro de Antiterrorismo planteando la peligrosidad de laboratorios biológicos militares fuera de las fronteras en los países de la Comunidad de Estados Independientes, y les aseguro que está en la mesa de todos y cada uno de ellos. Espero que ahora se ocupen de ello. Pregunta: ¿quién va a disponer a autorizar una inspección? ¿La Haya? ¿Las ridículas organizaciones de derechos humanos? ¿Tendría Rusia el derecho de exigir garantías para su seguridad en estas circunstancias? No hacerlo sería un error estratégico gravísimo para la preservación de su Estado. Los únicos que han tratado el tema en 2020 en la web china, que sabemos cuánto es de democrática, fueron los maoístas, quienes denunciaron el 26 de mayo con un artículo: laboratorios militares americanos desarrollan en secreto armas biológicas en Kazajistán. Y decían que se desarrollaban armas biológicas para utilizarlas contra Rusia y China. ¿Un artículo para pararse de culo ante los eventuales descubrimientos futuros? Parece serio que un blog democráticamente chino pueda publicar algo así sin terminar en trabajos forzados. Siempre guerras por procura, jugadas en campos de otros y por otros. Así termina la tenaza Kazajistán y todos sus ciudadanos. Otro artículo, enonews.kz, de la web privada kazaca, publicaba: Estados Unidos ayudó a mejorar los laboratorios biológicos de la era soviética en Kazajistán después del colapso de la Unión Soviética, según la BBC Monitoring. En un artículo del 12 de mayo describió el laboratorio de referencia central de la Almaty, inaugurado en 2017, el DIOTAR y el Instituto de Investigación de Seguridad Biológica en el sur de la región de Sanville, con una serie de grandes instalaciones biológicas militares estadounidenses involucrados en proyectos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Los Estados Unidos han estado trabajando durante mucho tiempo en Kazajistán para recolectar virus peligrosos. Los laboratorios de Almaty y DIOTAR están geográficamente más cerca de las fronteras chinas y rusas, enemigos potenciales de Washington, según el periodista Babakulov. Otro, Tahir Bayrov: el gobierno kazaco debería corregir su política con respecto a este tipo de operaciones americanas en nuestro territorio. No podemos aceptar instalaciones militares o semimilitares de Estados Unidos como garantes de independencia.
juego peligroso de vieja política de múltiples vectores en las nuevas circunstancias internacionales no funcionan. Involucrarse en un conflicto global entre superpotencias es extremadamente peligroso. La soberanía real se logra no permitiendo la instalación de fuerzas militares dentro de sus propias fronteras. De todas maneras, resulta evidente que esto de secreto no tiene nada. Todos sabían de la existencia de los laboratorios biológicos militares americanos en territorio kazajo, como también en el resto de los países que rodean Rusia. La mismísima Georgia los tiene. Aún habría que descubrir el rol de las principales familias, empresas y capitales dentro de la sociedad kazaja, que han favorecido la creación de un campo de batalla en su propia casa. Y la gran pregunta final, ¿el autor de COVID habrá querido borrar sus huellas, empujando a un país en gran parte musulmán a una guerra estilo Siria, Made in ISIS? ¿Por qué no? Hacer eso en Irak, Libia y la mismísima Siria les permitió saquear recursos naturales, aniquilar población y robar riquísimos objetos arqueológicos, simplemente armando y financiando dos partes dispuestas a terminarse y enriquecer los bancos. Los que armaron los disturbios eran muchos kazajos, chechenos y hasta chinos musulmanes, excombatientes de ISIS. La gente contaba de barbudos que abrían baúles de autos y distribuían armas. Entraban en las casas y saqueaban. En estos momentos hasta el gobierno chino emitió un comunicado reconociendo un ataque perpetrado desde el exterior por grupo insurgente. Hasta Armenia envió un contingente. Estos eventos tienen el mismo modelo que el levantamiento de Maidán en Ucrania, disfrazado de protestas espontáneas por los altos precios del gas. Las protestas en Kazajistán provocaron una crisis nacional en tan solo unos días. Manifestantes violentos han estado ocupando un edificio gubernamental tras otro y han desarmado unidades enteras del ejército y la policía. En junio de 2020, el presidente Tokayev aprobó un nuevo código digital para legalizar la criptominería y la posibilidad de que los bancos comiencen a ofrecer cuentas en criptomonedas. Kazajistán ha sido el tercer país más grande en términos de energía consumida para extraer Bitcoin, después que China, con el mayor productor de unidades de criptomonedas, tomó medidas drásticas contra las monedas digitales. Muchos mineros cambiaron los servidores en Kazajistán. BIT Mining, una de las mineras más grandes de China, se mudó al país con 320 servidores y Kazajistán contó con al menos 20 criptogranjas. Antes de la agitación, Kazajistán ocupaba el segundo lugar detrás de los Estados Unidos en la minería global de Bitcoin, lo que representa el 18.1% de la tasa global de minería de Bitcoin, frente al 8.8% del año pasado. El secretario de Estado Antony Blinken dijo: creo que una lección de la historia reciente es que una vez que los rusos están en tu casa, a veces es muy difícil que se vayan. También cuestionó la solicitud de Kazajistán de personal de mantenimiento de la paz de la CSTO. Mientras Estados Unidos se opone al despliegue de fuerzas de paz rusas y Ankara continúa con sus intentos de aumentar su influencia en Asia Central, presionando para que se utilice la Organización de Estados Turcos para resolver el problema de Kazajistán, los estados de la OTAN desafían una vez más a Rusia en su propio barrio. Esto se produce cuando Occidente y Turquía también están apoyando a Ucrania, en diversos grados contra Rusia, de manera similar, lo que demuestra la amplia presión que enfrenta Moscú. Una pregunta para el final. En Kazajistán, los revoltosos no atacaron la embajada norteamericana ni la británica. Curioso, ¿no? Los hechos se nos evidencian descaradamente, justo para pasar desapercibidos. Lo evidente es invisible. Esto lo dijo Saint-Exupéry. Algunos se preguntarán cómo es que un país como Kazajistán, que está vinculado muy directamente a Rusia, tenía toda esa influencia norteamericana dentro. Esto lo publicó Antian Peer, que son observaciones de un ruso ante la gravísima situación en Kazajistán. Y escuchen bien esto. Otra república de la antigua Unión Soviética, un aliado estratégico de Rusia, Kazajistán, se vio envuelta en la clásica revolución de color. Y aunque es obvio que los conductores de la actualidad están ubicados en París, Londres y Washington, y su objetivo es debilitar a China e implementar la vieja idea masónica de una Europa unida desde Lisboa hasta Vladivostok, las autoridades locales, que preocupados exclusivamente por sus propios bolsillos
y siguiendo las instrucciones codiciosas de los globalistas, con la esperanza de llegar a un acuerdo con el diablo. Es decir, estaban haciendo lo mismo que la élite rusa. Ojo que esto lo dice un ruso. Los precios de la gasolina anunciados por los medios estatales rusos se han convertido nada más que un pretexto para protestas masivas. Los tecnócratas en el poder de Kazajistán enfurecieron a la gente con una caída en el nivel de vida y la prevención obligatoria con códigos QR. Y también se perdieron la preparación de protestas por parte de las estructuras de Soros. Esto es decir, la estupidez y la incapacidad para discernir la amenaza incluso en la propia piel, es una de las principales diferencias entre los tecnócratas y los gobernantes tradicionales, de que Lukashenko podría servir como ejemplo. Pero Lukashenko se sentó ahí porque tenía a alguien en quien confiar. Putin y sus camaradas no tienen en quién confiar. El pueblo y el ejército con la iglesia no defenderán a los sirvientes de los globalistas. Por lo tanto, la élite rusa necesita estudiar muy profundamente la experiencia kazaca si por supuesto no quiere pisar el rastrillo del vecino. Al parecer Rusia está a punto de perder a uno de sus principales aliados, sin el cual perdería su influencia en toda Asia Central. El poder se le está escapando de las manos a los tecnócratas locales y al ex líder del país, Nazarbayev, en tiempo real. Y es hora que el presidente Tokayev se siente junto a Yanukovych y comienza a escribir el segundo volumen del libro Cómo perderlo todo y no entender nada. Formalmente las protestas comenzaron el 2 de enero en el oeste del país, en la ciudad de Sananoasen, región de Mangistau, luego de que el precio del litro de gas licuado subiera a 120 tengues. A partir del 1 de enero, los manifestantes exigieron bajar el precio de gas a 60 tengues. Pero ni las autoridades ni los medios de comunicación los notaron, y por lo tanto se extendieron tranquilamente al resto del país. Además, la dirigencia del país confiaba plenamente en que todo se disuelve por sí mismo. Y los expertos de la televisión citaron a los europeos como ejemplo, donde según dicen, caminaron y se fueron a casa. Pero estos expertos no tomaron en cuenta las cosas más relevantes. ¿No hay solos en Europa? USAID, reconocido como indeseable en Rusia, que trabaja abiertamente tanto con funcionarios gubernamentales como con activistas cívicos, y en el fondo NED, que abiertamente desde mediados de diciembre ha estado esperando un motín y apoyó el movimiento. Pero este no es el punto. Lo principal es que las autoridades de Kazajistán, al igual que las autoridades de la Federación Rusa, se negaron a ver la protesta de la gente contra la ponzoña imperiosa, y a los niños y embarazadas y los códigos QR. No pudieron resolver los problemas con los precios de los alimentos silvestres, la escasez de gasolina y diésel, la sequía y la muerte de ganado, pero al igual que sus colegas rusos, siguieron todas las instrucciones por quienes velan por la salud y el Fondo Monetario, llevando a la gente al punto de que cualquier pretexto se convertiría en la chispa de la que habló Lenin hace más de 100 años. Como resultado, los tecnócratas comenzaron a reaccionar solo cuando la revuelta kazaca pasó de una economía pura a la política, y los militantes y manifestantes comenzaron a apoderarse de los edificios administrativos y canales de televisión. Pero los manifestantes tomaron la residencia del presidente en Alma-Ata. El número total de víctimas en Kazajistán superó a las 700 personas, de las cuales 150 son policías y soldados. Hasta el momento no hay datos confirmados sobre los fallecidos. Ahora, el presidente Tokayev ya ha aceptado todo, inclusive haber despedido a Nazarbayev y al primer ministro y al gabinete. Pero el tiempo ha pasado y ya nadie quiere hablar con él. Lo único que aún puede salvar el pellejo es la introducción de la ley marcial y la brutal represión de la protesta. Sin embargo, no puede hacer esto, porque ya está demasiado atado a Occidente, que ya considera los bollos del surgimiento de una nueva Ucrania bajo el vientre de Rusia y China. No tiene sentido enumerar todo lo que está sucediendo allí ahora. Los eventos se están desarrollando a una tal velocidad que cualquier información en el momento de la publicación estará desactualizada. Es mucho más importante para nosotros entender las razones, porque mucho de lo que está sucediendo allí es demasiado similar a lo que está sucediendo en Rusia. Comencemos por los principales factores que llevaron a la gente a las calles. El principal es la caída del nivel de vida de la población y la subida de los precios.
El año pasado, según datos oficiales, los precios de los bienes de Kazajistán se dispararon un 9% más que en Rusia. Los precios de los productos alimenticios aumentaron más notablemente en Kazajistán, más del 11.3% anual en octubre. En julio y agosto de este año hubo un aumento de los precios de las verduras de almacenamiento a largo plazo, lo que no era típico en los meses de verano y récord en los últimos años en el contexto de una escasez de suministro al final de la temporada baja. En medio del agotamiento de las existencias nacionales ante la llegada de la nueva cosecha, el incremento mensual de precios de estos productos en junio registró valores récord en los últimos años, lo que condujo a un fuerte salto a la tasa de inflación anual inmediatamente en un 31% respecto al mismo periodo del año anterior. En octubre del 2021 el crecimiento de los precios consumidores de hortalizas fue del 26%. La carne subió un 0,3%, el aceite y girasol un 56% interanual y el azúcar un 32% interanual. También en octubre el país enfrentó una escasez de diésel. La situación influyó no solo el aumento del combustible de diésel, sino que también generó problemas para las empresas de transporte y también creó riesgo para garantizar la operación estable de los servicios públicos y viales. En muchas gasolineras del país se vendió combustible diésel solo con cupones durante esas semanas. Algunas de ellas no tenían nada. Según datos oficiales, el crecimiento de los precios de la gasolina fue 16% anual y 24% el diésel. A la escasez de electricidad se sumó la escasez de combustible. En varias regiones, con el fin de ahorrar electricidad durante las horas picos, se suspendió el suministro. Además, en el oeste de Kazajistán, en el verano del 2021 hubo un calor intenso y la falta de lluvia, lo que provocó una sequía a gran escala. Los agricultores han sufrido enormes pérdidas en la región de Mangistau y la región Aral de la región de Kislorda. Se registraron muertes de ganado en todas partes. La red difundió imágenes espeluznantes de animales demacrados que los propietarios se vieron obligados a alimentar con papel de cartón. A pesar de la difícil situación, el Ministerio de Agricultura no tenía prisa por brindar asistencia inmediata a los agricultores. Hablando objetivamente, el precio del autogás en Kazajistán es varias veces más bajo que en Rusia, Bielorrusia y Ucrania, incluso después del aumento. Pero si solo fuera una cuestión de gasolina, entonces no habría protestas. Pero como escriben los habitantes del norte ruso del país, lo peor de esta situación es que los tecnócratas no tenían ningún plan positivo para mejorar la situación de la gente, pero tenían planes para arrastrar a la gente a través de los encierros y matarlos a puñaladas. En Rusia, los medios estatales están tratando de guardar silencio sobre esto, pero una de las principales razones de las protestas actuales no es la economía, sino las nuevas restricciones que se plantean introducir ahí a partir del 5 de enero. Debido a la rápida propagación de la nueva ponzoña, a los ciudadanos no ponzoñados se les permitió la entrada a lugares concurridos, bancos, oficinas de correos, baños, gimnasios, centros de servicios públicos, sin mencionar los centros comerciales y de entretenimiento. La noticia de un nuevo confinamiento fue el segundo motivo del motín. Para entender, el Kazajistán se ha convertido en el país más duro en términos de ponzoña, QR y restricciones en la ex Unión Soviética, poniendo a prueba constantemente a su gente para que tenga fuerza. Sintetizando, la implementación de un sistema muy parecido al australiano. No tiene sentido decir cuántos pequeños negocios cerraron por esto y la gente se quedó sin sustento. Y nadie lo dirá porque no fueron contados. En general, las autoridades kazacas hicieron todo lo posible para que la mayor cantidad de gente posible los odiara y participara en las protestas. Al mismo tiempo, como en Rusia, el odio total y la desconfianza hacia el régimen se enmascararon con mentiras deliberadas de los sociólogos de la corte, quienes como nuestros cantaron mantras sobre todo está en calma en Bagdad. Por supuesto, los agentes de Estados Unidos y Gran Bretaña, favorecidos por las autoridades kazacas, no pudieron evitar aprovecharse de esto. Barremos el rastro turco, porque tanto el gobierno actual como los rebeldes son completamente pro-Turán y ganan de todos modos. Pero para Estados Unidos y Gran Bretaña, la desestabilización en Kazajistán es solo un regalo de Navidad. Crear una nueva Ucrania en una frontera con Rusia y China, hacer progromos contra los rusos, impulsar los negocios chinos y ayudar a los uigures, no solo con palabras. Con todo esto,
La élite kazaja ayudó a los dolores lo mejor que pudo, al igual que el departamento de Kirilenko ayudó y ayuda a las organizaciones a recibir subvenciones presidenciales. Y escuchen estos datos. Sin embargo, en Rusia, afortunadamente, además de Kirilenko, hay una torre de energía que redujo al menos un poco esta residencia. Y en Kazajistán, por un minuto, la Fundación Foros, USAID, MED, etc. En los últimos 15 años, el número total de ONG en la República ha crecido significativamente. Si en 2003 era unos 2.000, ahora son 22.000. Alrededor de 200 organizaciones no gubernamentales en Kazajistán reciben financiamiento extranjero, el 70% de los cuales proviene de Estados Unidos. Estos datos fueron presentados en un informe del Foro Civil de Astana por el ministro de Desarrollo Social. Hay 53 organizaciones internacionales, 30 organizaciones de gobiernos extranjeros y 77 ONG y fundaciones extranjeras que operan en Kazajistán. Además de en 2019, por un lado, trabajando activamente con las élites, especialmente las regionales. Por el otro, trabajaron abiertamente contra Nazarbayev y Atayev, promoviendo la rusofobia. Por ejemplo, culpando a Rusia por los precios del azúcar y haciendo campaña por un camino a Europa. La Fundación de la Cultura Estratégica escribió sobre esto en 2019 en un extenso artículo: Estados Unidos aumenta la presión sobre Kazajistán. ¿Quién no estaba entre las ONG? Por supuesto, los representantes de Rusia. Por lo tanto, el país no reaccionó de ninguna manera al arresto de uno de los pocos partidarios de Rusia, Ermek Tarchibekov. No solo no se opuso a su arresto, sino que ni siquiera se le otorgó la ciudadanía el año pasado. Además, se hizo de manera reveladora al hablar de la amistad en otros países. Sin embargo, ahora la pregunta principal es: ¿qué hará Moscú en caso de que comience la limpieza étnica de los rusos en el norte del país? Y en este escenario, dada la activación de los nacionalistas, está lejos de ser tan fantástico. Por supuesto, no fue sin los oligarcas fugitivos. Así, Mukhtar Albazov, acusado de corrupción y viviendo en Europa, ni siquiera intenta negar que apoya activamente los disturbios, soñando que Kazajistán sería como Ucrania y Armenia. Además de estas razones, uno puede encontrar cientos de problemas étnicos y regionales más, como la competencia entre los sub-junior y senior, el fortalecimiento de los nacionalistas bajo el liderazgo de los turcos, la traición de la élite bajo el control de Londres, y así sucesivamente. Los golpes generalmente incluyen la suma de todos los factores, la mayoría de los cuales podemos ver en nuestro país, comenzando por la ponzoña, según los lineamientos globales, y la destrucción de la economía, según los patrones del Fondo Monetario, y terminando con la complacencia de las autoridades a través de sus propios expertos, y el creciente descontento de los oligarcas fugitivos que continúan reteniendo a sus agentes en los órganos de gobierno de la Federación Rusa. Y en lugar de los departamentos relevantes, sería bueno estudiar la experiencia kazaja. Pero la principal conclusión es obvia: la actitud bestial hacia su pueblo y la traición de los intereses nacionales por una zanahoria de los globalistas, en todo caso dejarán de lado a las propias autoridades, por mucho que cuenten con acuerdos con los Rothschild y otros dueños del dinero. No negocie con el diablo, expúlselo. Así actuó la civilización rusa durante el apogeo de su historia. Una cosa se debe tener en cuenta cada vez que se analice la ofensiva de Estados Unidos y Gran Bretaña sobre Rusia, y es la secuela de destrucción y muerte que dejó la Unión Soviética en toda la región que lo integraba durante más de 70 años. Yuri Lima, en su libro Bajo signos de escorpión, contabiliza 103 millones de muertos en ese periodo. Los países que nacieron o resurgieron a la caída de la Unión Soviética y hoy son limítrofes con la Federación Rusa son los que mayor aporte hicieron a ese genocidio y al poblamiento de los gulags de Siberia. Uno de los hechos más siniestros fue el denominado Holodomor en 1934. Stalin condenó al hambre a toda Ucrania, Kazajistán y el norte del Cáucaso. El resultado fue que alrededor de 7 millones de personas murieron por inanición, y hasta un total de 40 millones de personas en toda la Unión Soviética se vieron afectadas por la hambruna, en los que hubo graves casos de canibalismo.
¿Es casual que hoy Ucrania y Kazajistán sean la punta de lanza de la ofensiva? Hice un programa hace unos años con este tema. Putin era coronel de la KGB a la caída de la Unión Soviética. Y la KGB, fue la única estructura que no cayó. Todos los que vinieron después tuvieron que arreglar con ellos. Ellos tenían los datos de todo el mundo. En sus ficheros, la KGB tenía los datos de todo el ruso y que estaba en Rusia, tenía los datos de todo el mundo. Servicio de inteligencia. Entonces se tuvieron que negociar con ellos. De hecho, se hicieron cargo de la entrega de todas las empresas soviéticas públicas a los privados. Se las entregaron a los mismos de siempre, los que manejan el planeta. En ese programa, que yo hice hace unos cuantos años, estaba en TV1, publiqué los nombres, empresa por empresa, de quienes entregó la KGB las empresas rusas. Por ese servicio cobraron buenas comisiones y en algunos casos quedaron como socios. Por eso Putin no puede hacerse distraído y andar llorando por rincones. Perteneció a esa estructura. Él fue coronel de la KGB. Pertenecer a esa estructura no lo hace cómplice de Stalin, pero tampoco puede mirar hacia otro lado. Nunca le escuché hablar en todo el conflicto con Ucrania del Holodomor, tampoco ahora en Kazajistán, menos aún del genocidio alemán después de la guerra, cuando huían del avance ruso y se refugiaron en ciudades indefensas que fueron bombardeadas de forma infame por Estados Unidos e Inglaterra a solicitud de Stalin, causando centenares de miles de muertos. También hizo un programa sobre Dresden, que es la ciudad emblemática en Alemania de ese genocidio. Todos, absolutamente todos los que hoy determinan hacia dónde quiere llevar a la humanidad, tienen la mínima posibilidad de eludir alguna responsabilidad de los genocidios causados. Ningún presidente en ninguna potencia se hizo cargo jamás de lo causado por sus antecesores. Los japoneses que viven de la memoria de los ataques nucleares nunca dijeron que falleció en ambos ataques nucleares, falleció el 14% de lo que ellos mataron en China. ¿Y cómo los mataron? Y así podemos citar varios genocidios y hacer un programa especial sobre el tema. Por eso nos llama la atención ahora que se esté hablando de una reducción drástica de la población del planeta y que la misma esté dirigida, encabezada por dirigentes que vienen con un pasado de mucha experiencia en el tema. A los incrédulos que dicen que exageramos les digo, estos tipos tienen en la sangre el gen del genocidio, los sacrificios humanos. De eso último también he hecho programas. Esto publicó RT News. Vamos jugando a la guerra acá. Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Rusia podrían apuntar personalmente al presidente Vladimir Putin. La legislación propuesta fue redactada por un grupo de senadores del Partido Demócrata que podría imponer amplias sanciones a altos funcionarios rusos, incluido el presidente Putin, en caso de una invasión de Ucrania. El borrador de la propuesta deja absolutamente claro que el Senado de los Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras el Kremlin amenaza con una nueva invasión de Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, recientemente desestimó las acusaciones de que Moscú buscaba invadir Ucrania, diciendo que el Kremlin percibe que Estados Unidos y sus aliados están avivando la guerra. Por otro lado, Ucrania denunció el jueves pasado que les hackearon Internet en todas las dependencias oficiales del gobierno y acusa a Rusia de ello. Se está levantando un muro de hormigón alrededor de la Casa Blanca. Se desconoce en este momento por qué se está construyendo el muro. Mi presentimiento es que estos, si no la ganan, la van a querer empatar. Buscan una salida bélica al quilombo que han hecho. Chinos y rusos quieren que les paguen por los daños que le ocasionó la ponzoña. Los encuentros diplomáticos no llegan a nada. Rusia quiere documentar y nadie se sienta. Mucho cambio de ruta con la ponzoña y el narcótico. Hasta Gates reculó con seguir insistiendo. Israel declaró que es hora de admitir el fracaso. Muchas voces dicen el contrario de todo y la gente, les aseguro, caen como moscas. Tumores, ictus, problemas neurológicos, muertes súbitas, infartos, ya no pueden tapar la cosa. O cambian el disco
o patean la mesa. Esto lo escribió Mike Adams, Operación Caos. Comiencen a analizar similitudes. Todos sabemos que George Soros está financiando campañas políticas de fiscal de distrito en todo el país, burlándose de la integridad de las elecciones locales, mientras instala a marxistas radicales de izquierda en posiciones de poder. Estos fiscales ahora liberan rutinariamente a los criminales violentos de vuelta a las calles, mientras se niegan a enjuiciar a los asesinos, violadores, pirómanos y otros criminales violentos de izquierda. Algo parecido pasa acá, ¿no? Mientras que los conservadores son perseguidos con todo rigor de la ley, los marxistas reciben tarjetas de salir de la cárcel gratis. ¿Cuál es la motivación detrás de la liberación de delincuentes en las calles? La respuesta, por supuesto, es que Soros y los izquierdistas radicales deben invocar el caos masivo en todo Estados Unidos en 2022. Como informa All News Pipeline, George Soros, el hombre detrás de las revoluciones de color de todo el mundo, causando disturbios y guerras civiles entre facciones estatales con el único propósito de convertir esos países en infiernos progresistas. El caos a pedido es la otra parte de esto. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que los delincuentes a menudo son liberados en las calles bajo un acuerdo de que participarán como actores en la realización de cualquier cosa que los políticos corruptos quieran que hagan. Existe una posibilidad cercana al 100% de que se desate un evento de bandera falsa a gran escala en Estados Unidos, antes de las elecciones de mitad de periodo en 2022. Esto es necesario para interrumpir o retrasar las elecciones intermedias, escapar de las culpas por la desastrosa política económica de Biden, encubrir las muertes por ponzoña, lograr el reinicio financiero deseado y destruir el dólar. Hay varias alternativas de una operación de falsa bandera. Disfrazar a los delincuentes de simpatizantes de Trump y provocar un hecho con muchas víctimas, organizar un derrocamiento de Biden. Entiende esto. Los globalistas como Soros son maestros de la manipulación social. Son muy capaces de acorralar a un gran número de personas para que tomen medidas en contra de sus propios intereses. Todo mientras Soros gana miles de millones con el caos financiero y el colapso de la moneda que se derivan. El modelo de ganancia de George Soros es apostar contra la moneda de una nación y luego hundir a esa nación en el caos provocando el colapso de la moneda. Y acá, si mañana hay un estallido grande en Argentina, busquen quién es atrás del estallido que está financiado desde afuera. Todos saben que yo tengo la minería, lo vengo tocando hace mucho tiempo. Pero ahora pasó algo en La Rioja. Comunicado de las asambleas riojanas, jueves 13 de enero. Iniciamos bloqueo selectivo a las empresas mineras en Vinchina. Queremos informar a la comunidad riojana que hemos decidido que en el día de la fecha comenzar un bloqueo selectivo a las empresas mineras que se están violando nuestro territorio. El gobierno de la provincia entrega nuestras fuentes de agua como la Laguna Brava, el glaciar del Potro y la Sierra del Pavatina a las corporaciones mineras transnacionales y a espaldas de las comunidades. Ante los sucesivos pedidos de informe de la Secretaría de Minería y de Ambiente de la provincia, instituciones que están avalando y otorgando los permisos y las declaraciones de impacto ambiental a las empresas, no obtuvimos respuesta a la fecha. Ante la presentación de una nota acompañada por más de 2.000 firmas de vecinos de Vinchina, creemos que 2.000 firmas de Vinchina es una cosa de loco, son pueblos chicos, exigiendo que no se otorguen más concesiones mineras y reiterando que no hay licencia social para la mega minería del departamento, la respuesta del gobierno fue seguir habilitando la destrucción de las fuentes de agua. Los vecinos de toda la provincia que integramos las asambleas riojanas venimos denunciando el avance de la política de saqueo de los bienes comunes de los riojanos durante el gobierno de Ricardo Quintela, en continuidad con los anteriores. Solo en el departamento de Vinchina hay más de 90 concesiones mineras y el proyecto Quintut amenaza al río Valle Hermoso, única fuente de abastecimiento de agua del pueblo. Quintut es una condena a la sequía. A solo 2 kilómetros del glaciar Potro, Villa Castelli, se pretende instalar un megaproyecto minero llamado José María en la provincia de San Juan. El Potro es el glaciar más importante de la cordillera riojana y en la zona ya se otorgaron 40 concesiones mineras. 40 veces que el gobierno dijo sí a la destrucción de las fuentes de agua. La Reserva Provincial Laguna Brava, sitio Ramsar, conserva humedales andinos de alto valor biológico y hoy está amenazado con más de 42 proyectos. 42 veces el gobierno riojano dijo sí
a la destrucción de la reserva. Informamos que vamos a bloquearles el paso a las empresas mineras ilegales y que no podrán circular por nuestros pueblos las corporaciones Pathfinder, Hanak, Lundin Gold, entre otras. El glaciar El Potro, la Sierra de Famatina, Laguna Brava no son zonas de sacrificio, son nuestras fuentes de agua. Solicitamos a la comunidad riojana defender el agua con el mismo compromiso desde hace más de 14 años de lucha en contra de la mega minería en la provincia. El agua es un bien común de los pueblos. Esto lo publicó Humans Are Free, cómo el flujo de dinero creó el gobierno mundial único. Estamos agradecidos con The Washington Post, The New York Times, Time Magazine y otras grandes publicaciones por sus promesas de discrecionalidad durante casi 40 años. El trabajo ahora es mucho más sofisticado y está preparado para marchar hacia un gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y banqueros mundiales es seguramente preferible a la autodeterminación nacional practicado en los siglos pasados. Esto lo dijo David Rockefeller en la Comisión Trilateral en 1991. Esta declaración, hecha hace 30 años, significa que la conspiración para reemplazar la República Constitucional comenzó 40 años antes de eso, en 1951, con la ayuda de respetados periodistas. 70 años de esfuerzo concentrado para dejar a los derechos de la gente en la oscuridad. Probablemente sea más de 100 años. James Warburg, asesor financiero del CFR y parte de una familia de banqueros que se beneficiaría directamente del gobierno mundial, testificó en 1950 en su comité del Congreso del Senado que tendremos un gobierno mundial, les guste o no, por conquista o consentimiento. Esto deja a los ciudadanos con dos grandes preguntas. ¿Cómo sucedió esto? ¿Y qué podemos hacer si cualquiera de estas dos opciones es inaceptable para el pueblo? Este tema ha estado con nosotros desde que George Washington asumió el cargo en 1789. Un pequeño grupo de banqueros interconectados ya estaba bien establecido en Inglaterra, Francia, Austria, Alemania e Italia. Estos banqueros aprovecharon del caos que surgió del rechazo del catolicismo romano y la descomposición social y los odios vehementes que surgieron de la reforma protestante al financiar a ambos lados, a través de la deuda del gobierno, de las muchas guerras y revoluciones resultantes y luego financiar la paz. Las ganancias fueron enormes. Mientras Europa atravesaba la agitación revolucionaria del siglo XIX y principios del XX, los banqueros mundiales se abrieron paso entre sociedades como una malignidad, manipulando a los líderes mundiales, desestabilizando naciones enteras de personas y apoyando filosofías que promueven la autoridad centralizada, incluida la autoridad internacional, que fortalecería al mundo. Estados Unidos es un asunto diferente. Primero estamos aislados por dos océanos y desarrollamos una sociedad estable y productiva lejos de los horrores de Europa. No teníamos ninguna experiencia católica romana que rechazar. Rechazamos el ateísmo. Somos una nación temerosa de Dios y respetuosa de Dios. La Constitución Federal, así como la Constitución de cada Estado, crearon un marco para la libertad ordenada, el Estado de Derecho único e insustituible. La descentralización de la autoridad, el federalismo, es uno de los pilares filosóficos de ese marco. Pero hemos sido el premio para este grupo desde el comienzo de nuestra república. La creación de bancos centrales de cada país que el cartel pudiera controlar era parte del plan. Washington apoyó de mala gana el primer banco de los Estados Unidos, Alexander Hamilton. La financiación de este banco provino casi en su totalidad de inversores privados, siendo uno de los más importantes el Banco de Inglaterra. Cuando la carta del primer banco de Estados Unidos no se renovó en medio de una gran oposición pública en 1811, fue un punto más de discordia entre los británicos y los estadounidenses que condujo a la guerra de 1812. Tanto que el Banco de Inglaterra tuvo un protagonismo en la decisión de ir a la guerra. Si el Banco de Inglaterra no hubiera querido la guerra, probablemente no hubiera ocurrido. Otras razones estaban relacionadas con las guerras napoleónicas. A Inglaterra le preocupaba que Estados Unidos estuviera ayudando a Napoleón. Los británicos estaban impresionando a los marineros estadounidenses para que ingresaran a la Armada Británica. Tenían el apoyo norteamericano a Francia. Impusieron restricciones al comercio y todavía había consecuencias del ataque británico de 1807 contra USS Chesapeake.
Después de la paz se instituyó su segundo banco en los Estados Unidos, pero el presidente Andrew Jackson se opuso con vehemencia cuando su carta fue renovada en 1832. La opinión de Jackson sobre los banqueros europeos era: ustedes son una guarida de víboras y ladrones. Fue atacado por su asesino a quemarropa, cuyas pistolas fallaron. No sabemos si los dos eventos están vinculados. Lincoln, Garfield y Kennedy también se opusieron a este cáncer. Como dijo el presidente Garfield, quien controla el dinero de una nación, controla esa nación. Estados Unidos se rindió a la presión de un banco central en 1913 con la ayuda del padre de James Warburg, Paul. Woodrow Wilson firmó la ley de Reserva Federal siguiendo el modelo de Europa, pero de una manera que se consideró aceptable para el pueblo norteamericano. Por lo tanto, hemos estado en guerra constante desde 1917 y hemos permitido que nuestra riqueza se transfiera a otros lugares. En 100 años hemos pasado de una deuda de 3.000 millones a 30 billones. La autoridad centralizada del federalismo dio paso al poder federal más fácilmente corruptible. Esta es la realidad de hoy. La misión de quienes se oponen a nuestra república constitucional es ahora cómo lograr que el pueblo norteamericano consienta la pérdida de su sistema constitucional y acepte la esclavitud y el control de la deuda perpetua a través de las Naciones Unidas. Ojo acá, ¿eh? La soberanía supranacional de una élite intelectual y de banqueros mundiales, como lo dice Javier Rockefeller, por conquista o consentimiento, agrega James Warburg. Esto publicó Andrew Oslo. Esto es para que vean los que piensan que la Agenda 2030 es positiva y como le va metiendo la idea pocos años antes. En los últimos años los mensajes de los medios han sido enfáticamente mandones sobre lo que deberíamos comer. La cruzada contra la carne exige que suceda algo mucho más radical. Busca estigmatizar algo central en muchas de nuestras vidas y exige un cambio en la forma en que consideramos la naturaleza. Como parte de esto, nuestros medios ahora buscan normalizar las carnes cultivadas en laboratorio y, lo más extraño de todo, adoptar la entomofagia, la práctica de comer insectos. Entonces, ¿qué hay detrás de la guerra contra la carne? La aparente justificación es la gran preocupación de la élite política de nuestro tiempo, el cambio climático. Se nos dice que la cría de ganado por obtener carne es perjudicial para el medio ambiente y que las vacas son los peores infractores de todos. Pero el argumento ambiental no parece ser tan sólido en un examen más detenido. Las emisiones de CO2 agrícolas son pequeñas, tan pequeñas que si Estados Unidos se volviera completamente vegano en esta década, las emisiones estadounidenses se reducirían solo en 2.6%. En realidad, una vaca es un sistema de conversión de proteínas altamente eficiente que convierte las proteínas que no podemos comer en proteínas que nos encanta comer. 3/4 partes del ganado en general mejoran el medio ambiente, aumentando el rendimiento de la tierra a través de fertilizantes que de otro modo tendrían que fabricarse sintéticamente. Por ejemplo, uno de los delitos que se cometen habitualmente contra la carne de vacuno es el consumo de agua. Pero la vaca pierde la mayor parte de esa agua el mismo día, vuelve a la naturaleza. Entonces, con los reclamos ambientales tan débiles, debe haber alguna otra razón fundamental para la guerra contra la carne. Gran parte de la guerra actual contra la carne parece estar impulsada por capitalistas de riesgo y sus clientes periodistas de los medios, siempre ansiosos por el próximo boom de las .com. Silicon Valley ha hecho una apuesta por la carne sintética cultivada en laboratorio. Esto requiere un bioreactor industrial, un proceso químico caro, pero la carne cultivada en laboratorio no parece ir a ninguna parte. Business Insider informó recientemente que el escepticismo sobre el sector está creciendo, ya que los costos siguen siendo más altos que los de la carne real, y esto es antes de que una sola fórmula de carne en laboratorio haya recibido la aprobación regulatoria, y mucho menos haya pasado la prueba del consumidor. Pero el espectáculo más extraño de todos es la incesante promoción de la entomofagia, en el extremo elegante de los medios de comunicación. Cuanto más elegante es el periódico, más interesado está en normalizar la comezón de insectos. Esta es una campaña que tiene un gran obstáculo que superar en la mayoría de los mercados, donde los insectos están
asociados con enfermedades. Profundamente incrustado en la psique occidental, hay una visión de los insectos como sucios, repugnantes y peligrosos, descubrió un grupo de académicos en 2014. Muchos insectos, como las cucarachas, son portadores de enfermedades. Vuela como una mierda, como dice el refrán. Los individuos varían de su sensibilidad al disgusto, reconoce otro artículo académico. Esta sensibilidad se extiende a 3 dimensiones del disgusto: núcleo, recordatorio animal y contaminación. Solo el 7% apoyaría la idea de comer insectos, incluso en forma de polvo, según un estudio académico en 2018. El procesamiento de insectos también plantea problemas prácticos, con el E. coli y la salmonela. Se han reportado bacterias formadoras de esporas e enterobacteriáceas en gusanos de la harina y grillos, con niveles más altos en insectos que habrían sido aplastados probablemente debido a la liberación de bacterias del intestino, encontró otro estudio. Es más fácil limpiar el estómago de una vaca que el de una cucaracha. El lobby de los insectos comestibles a menudo se refiere con entusiasmo a Tailandia como prueba de que los insectos podrían ser una parte normal de nuestra dieta. Pero en realidad, comer insectos es principalmente un ejercicio ocasional de nostalgia por parte de los tailandeses mayores. Después de todo, ese es un país con una de las herencias culinarias más sofisticadas del mundo y realmente les gusta la carne. Y en la zona rural del norte de Laos, donde la comestión de insectos es más común, la entomopomagia, sin embargo, está en declive, según el estudio de 2015. Sin embargo, la élite de los medios cree que nuestra repulsión por los errores es un obstáculo que se puede superar, si tan solo podemos sentirnos lo suficientemente culpables. The Guardian promueve la práctica como una necesidad existencial, existiendo en que, si queremos salvar el planeta, el futuro de la comida son los insectos. Poco después, The Guardian advirtió: el incipiente sector de insectos comestibles del Reino Unido está en peligro después del Brexit. Hace años, el millonario fundador de Bloomberg, Michael Bloomberg, estableció un fondo de $500 millones para estrategias de defensa legales y electorales que promueven sus políticas favoritas de cambio climático, antes de incluir otros 1.000 millones en un intento fallido de postularse para presidente. Michael no iba a perder la oportunidad de los insectos. Los insectos deben ser una de las partes más importantes de la cadena alimentaria humana, insistió Bloomberg Green este mes. Hamburguesas hechas con bichos. La industria de la carne falsa está comenzando a explorar las empanadas de mosca de la fruta y las pepitas de gusanos de la harina, explicó la cuenta de Twitter de Bloomberg. Pero cuando se trata de entusiasmarse por comer insectos, Bloomberg debe ocupar el segundo lugar detrás de The Economist del Reino Unido. Explicamos por qué los insectos están llegando a una mesa cerca de usted, tuiteó el elegante semanario en enero. A esto le siguió: los insectos pueden convertirse en manjares codiciados. ¿Recibiste el mensaje todavía? Aparentemente no. ¿Qué tal si te das una oportunidad a los insectos?, suplicó entonces The Economist. Sin duda sería mejor para el mundo si la gente comiera más bichos, sostuvo en otro tuit. Y en un raro acto de autoconciencia, su cuenta de Twitter suspiró: si todavía creemos que el mundo debería comer bichos, los insectos son una alternativa realmente significativa a las fuentes actuales de proteínas que comemos. Dichos mensajes se promocionaron en gran medida. Un usuario de Twitter puede ver al mismo tiempo varias veces al día, lo que se suma a una campaña casi continua. Lo que es particularmente extraño acerca de esta manguera de bomberos de defensa es que va mucho más allá de lo que buscan los propios grupos de presión de proteínas de insectos. En ninguna parte del grupo de presión de la Unión Europea para que las proteínas de insectos aboga por el consumo humano de insectos. Se preocupa principalmente por aumentar la alimentación del ganado con proteínas de insectos. Acabo una aclaración yo. Fíjese cómo le dio resultado el tema de la soja. Porque ahora las vacas se alimentan con porotos de soja que son transgénicos. Se la meten por otro lado. Por eso acá dice que se preocupan más en este momento por la alimentación del ganado con proteínas de insectos.
De esa manera similar, el grupo de presión estadounidense está muy interesado en los insectos cultivados para ayudar al procesamiento anaeróbico de los desechos animales, pero no en la cría de insectos para su plato. Ninguno de los grupos aboga por el consumo humano en ningún lugar, en sus respectivos sitios web. Entonces, ¿son solo periodistas? Y si es así, ¿por qué? Y este es un dato interesantísimo. Es tan interesantísimo porque pinta al ser humano como es. Y la élite lo usa. El éxito de The Economist radica en monetizar las inseguridades intelectuales de los ejecutivos de negocios. Hoy en día, estos ejecutivos están más ansiosos que nunca de que se les vea haciendo lo correcto y más ansiosos que nunca por decir algo incorrecto. Los suscriptores de The Economist no se registran para leerlos, sino para ser vistos con el diario, con la revista, como un crucifijo que protege a los vampiros. La revista es realmente un accesorio de gran prestigio. Fíjese cómo juegan con la psiquis humana. Al final del día, la explicación de la campaña obsesiva de comer insectos puede no ser más compleja que el sistema de clases inglés que se manifiesta nuevamente, esta vez con personas con educación costosa haciendo publicaciones de mierda. Solo se paga con la tarjeta dorada del editor. La semana pasada puse en duda la veracidad de lo acontecido con Novak Djokovic. Ahora aparece la esposa diciendo que ama el espíritu de Marina Abramovic, la que se hizo famosa cuando se filtraron los mails del entorno de Hillary Clinton, los hermanos Podestá. La misma Abramovic que organizaba rituales satánicos, spirit booking, con celebridades a las que pintaba paredes con semen y sangre. Y la esposa de Djokovic la admira a esta mujer. Todos estos están siendo investigados seriamente por la gran red de pedofilia descubierta en los túneles de Estados Unidos y la desclasificación de archivos del FBI del tema de abuso infantil. De hecho, Ghislaine Maxwell, mano derecha de Jeffrey Epstein, es declarada culpable de ayudar a Epstein a abusar sexualmente de niñas adolescentes. Esto comienza a abrir el abanico acerca del tema. Pregunto, ¿serán los mismos espíritus a los que hace relación Alejandro Fantino en unos videos subidos recientemente? Digo esto porque recuerdo que fue nombrado por Natasha Hyde cuando se denunció lo que acontecía en el Club Independiente por los jugadores de exteriores. Y relacionado con esto, Rusia introducirá cadenas perpetuas en los campos de prisioneros del Ártico para pedófilos reincidentes. El tema de la pedofilia está avanzando muchísimo en Estados Unidos. Por eso hay que tener mucho a fijarse con quién se está relacionando esta gente. Ahí agarramos a la mujer de Djokovic. Bueno, los tradicionales informes de la madre patria, ¿no? Black Mirror es casi una realidad. China dice que está en camino de lanzar su sistema de puntuación distópico que clasifica a los ciudadanos en todos los aspectos de su comportamiento. El sistema ya completó varias pruebas exitosas en China. Está reforzado por una red de 200 millones de cámaras de vigilancia impulsadas por inteligencia artificial. Las calificaciones de los ciudadanos se ven impulsadas por la compra de productos chinos y el servicio comunitario. Su puntaje es derribado por fraude, evasión de impuestos o criticar al gobierno. El sistema chino que van a impulsar en todo el mundo. Esto lo escribió Harry Petit. China bloquea la tercera ciudad, elevando el número de personas confinadas en sus casas a 20 millones. Una tercera ciudad china ha bloqueado a sus residentes debido a un brote de COVID-19, lo que eleva el número de ciudadanos confinados en sus hogares de China alrededor de 20 millones de personas. El bloqueo de Yanjiang, que alberga a 5 millones y medio de personas, se anunció el lunes 10 de enero después que se reportaran 2 casos de la variante Omicron. Los vecinos no pueden salir a la calle y los comercios han sido cerrados, salvo los de venta de alimentos. Otros 13 millones fueron cerrados en Jiang durante casi 3 semanas y otro 1.100.000 en Jiangsu durante más de una semana. No está claro cuánto durarán los bloqueos. 2 casos de Omicron. Un par de apostillas de un siglo maravilloso. La FAA identifica decenas de aeropuertos infectados por el despliegue de 5G. La preocupación entre los reguladores es que la banda C5G podría alterar los instrumentos de los aviones, como los radioaltímetros que brindan información sobre la altura de los aviones sobre el suelo, un sistema de seguridad importante para su aterrizaje con poca visibilidad.
Una empresa de cabildeo predijo previamente que el lanzamiento de 5G podría significar que millones de personas vean sus vuelos retrasados o cancelados por completo. Esto publicó RT. Hay también un detalle sobre la muerte de los pilotos, ¿no? China se queja de cuasi accidentes con los satélites SpaceX. Beijing dice que los satélites Starlink de Elon Musk pasaron peligrosamente cerca de sus misiones espaciales tripuladas, poniendo en peligro la vida de sus astronautas. Publicó RT también. Solo miramos lo que pasa acá abajo y no miramos lo que pasa ahí arriba, ¿eh? Siempre distraídos acusándonos de conspiranoicos. Vean la góndola de Walmart en Washington. Vamos a terminar. Hace pocos meses, en un programa contabilicé las obras de infraestructura que se realizaron en nuestro país, y las que se construyeron en los últimos 40 años se contaban con los dedos de las manos. Hago esta reflexión por dos problemas recurrentes, agua y luz, que lo único que hacen es graficar la desidia de los argentinos y la mentalidad de los gobernantes, ya que primero no hacen nada cuyo plazo de finalización exceda su periodo de mandato. Por otro lado, la falta de creatividad y por sobre todas las cosas que no les interesa otra cosa que sus propios privilegios. La electricidad es increíble. Todos los años cuando aumenta la temperatura, igual. Pasan los gobiernos uno tras otro y el problema empeora. A estos genios que ganan fortunas y vacaciones en el exterior no se les ocurre nada. Todos acusan de falta de inversión al anterior, pero inevitablemente son los mismos que se repiten y a veces con la misma cara. Y los medios nos toman de idiotas diciendo se cortó la luz a la residencia de Olivos. Está bien. Había un ejército de boludos. Varias cuadras a la redonda se debe escuchar el grupo electrógeno que gasta una fortuna pagada por nosotros mientras el resto tira comida podrida a la basura. Esta es la Argentina de hoy. Capaz que dentro de 70 años de un gobierno comunista reaccionemos como lo están haciendo hoy los países de la Unión Soviética, que ya no se comen ni un caramelito. Lo otro es el agua. No sé si la sequía es intencional o natural. Lo real es que nadie hace nada al respecto. Hace más de 2000 años los romanos transportaban agua de un lugar a otro por acueductos que hoy están en el pie y cubrían miles de kilómetros. Nadie hace un pozo para buscarla, a la profundidad que sea. Hoy contamos con medios técnicos para hacerlo. Tenemos 3000 kilómetros de mar. ¿A nadie se le ocurrió hacer lo mismo que en Medio Oriente? ¿Qué van a decir? ¿No tenemos la tecnología? A otro perro con ese hueso. ¿Que no es rentable? Pregunto, ¿la salud de la población no es rentable? ¿No está dentro de las obligaciones del Estado proveer agua potable? Si no es obligación del Estado proveer agua potable, electricidad, seguridad, educación, ¿para qué mierda están? ¿Solo para currar y tener privilegios? Pero caemos en lo mismo de siempre, en la protesta inútil y que los medios lo filmen, así caretean un rato en televisión. Lamento decir que este mensaje no les llega a la dirigencia. Es más, me animo a afirmar que se cagan de risa. Me viene a la mente cuando Bloomberg organizó una manifestación por la muerte de su hijo. Estaba la Plaza Congreso llena como pocas veces la vi. Con un amigo estábamos parados en Entre Ríos y Hipólito Yrigoyen. Cuando observamos a la gente encendiendo velas, le dije a mi amigo, vinimos al pedo. Al poco tiempo, por algo que dijo Bloomberg de los diputados, la gente enardeció y amagó con avanzar al Congreso. Bloomberg, con las manos hacia adelante, trataba de tranquilizarlos y pidió cordura. Entonces le dije a mi amigo, vámonos, estamos con la gente equivocada. Si se protesta con pancartas en la vereda, se cagan de risa. Cuando se toma la decisión de cortar la calle, viene a preguntar qué pasa. Cuando el rompe el edificio o lo quema, entienden el problema. Esto es lo que está pasando en los países ex integrantes de la Unión Soviética. Acá en la Argentina es diferente. Los que nos cagan una y otra vez siempre tienen otra oportunidad de seguir cagando. Los votan cada 2 años. Si hoy con media ciudad sin luz hubiera elecciones y se presenta Macri, gana seguro. Para quejarnos estamos en primera fila. Para hacernos responsables de las cagadas, en el gallinero.
Buenas noches.